Arrancamos con José García Zárate de Morningstar. Al margen de cargos, me gusta, José, que vengas, porque es una de las mejores, yo creo que, perdona que te diga, una de las mejores, una de las mentes más brillantes que tenemos sobre productos pasivos en España. Estás exagerando. Pero bueno, ya, forma parte del periodismo esto a veces. Como estaba anunciado en el programa, queremos que sea una charla útil, queremos que sea una charla ya en el que el primer minuto estéis planteando vuestras preguntas. No habrá turno de preguntas posterior, así que vais levantando la mano, os vamos ya pasando micros para que podáis intervenir cuando lo consideréis. Desde la web nos han dejado, desde la web de Registros del Foro nos han dejado ya preguntas muy, podríamos decir, muy básicas, porque también ordenan a ayudar el debate. Así que empecemos por lo esencial, por lo mayor, que es un ETF, José. Tan básico como sí, eso. es tan básico como eso. A ver, un ETF no es nada más que un vehículo de inversión que combina los elementos básicos, digamos, del fondo tradicional con la flexibilidad y la transparencia de estar cotizado en el mercado de valores como una acción normal, y que te permite, primero, obtener, tal y como lo conocemos ahora, porque la estructura está variando también, pero bueno, tal y como lo conocemos ahora, permite total transparencia de saber lo que está dentro de cada fondo en cualquier momento, y te permite valoración a tiempo real y entrada y salida a tiempo real. Es decir, es como comparar un teléfono de estos antiguos que tenía yo en mi casa, de los de la ruedita que tenías que marcar números, como pues un móvil, ¿no? Es simplemente una estructura más tecnológicamente avanzada, digamos, que permite una interacción a tiempo real. Nicolás Rodríguez nos pregunta que hablemos de rentabilidades. Esto, bueno, la pregunta es sencilla, pero la respuesta siempre es compleja cuando empezamos a hablar de rentabilidades. A ver, el mundo de los ETFs está evolucionando prácticamente cada año. Entonces, tradicionalmente creció como un mercado de inversión pasiva. Y sigue siendo fundamentalmente un mercado de inversión pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Que casi todos los ETFs lo que hacen es replicar la rentabilidad de un índice. Entonces, lo que vas a conseguir es la rentabilidad del índice, exceptuando los costes de gestión, que suelen ser bastante bajos. Y además hay una competencia feroz entre los distintos gestoras de fondos tradicionales de ETFs de gestión privada para bajar los costes cada vez más, porque se genera mucha masa crítica en términos de patrimonio gestionado, y eso permite que se pueda rebajar los costes. He perdido un poco el hilo. No, nos preguntaban por la rentabilidad. La rentabilidad. Bueno, en el caso de los pasivos es eso. Ahora lo que estamos viendo es una nueva evolución, un nuevo mercado que se está desarrollando, que son los ETFs de gestión activa, que para muchos puede ser una especie, una contradicción en términos, ¿no? Pero esto es... Al menos lo parece, ¿no? Lo parece, pero es causa de la evolución natural que ha tenido el mercado. Es decir, el mercado, como ya he dicho, se desarrolló, se creó y evolucionó a través de la gestión pasiva, pero al final el ETF es simplemente un vehículo de inversión. Entonces, dentro de ese vehículo puede viajar cualquier cosa, en principio. Y eso implica que también pueden viajar o estar encapsuladas dentro de ese vehículo estrategias de gestión activa. Y ahora lo que estamos viendo es ese desarrollo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. ¿Hasta aquí alguna pregunta en sala? Yo tengo aquí una lista que habéis dejado. Puede ser que la hayáis dejado ya por escrito, pero si no, levantáis la mano. Y si es necesario, nos tiráis algo o pegáis un grito, o lo que queráis. Otro clásico, Catalina 10. Me encanta. Enfrentamos fondos de inversión con ETFs. Vamos también por los fundamentales. ¿En qué momento es un fondo de inversión, pasamos de un fondo de inversión a un ETF? Porque más o menos sí que es verdad que el perfil de persona que se expone o que está interesado en estos tipos de vehículos, pues los maneja mentalmente casi en el par, ¿no?, del fondo de inversión ETFs. ¿En qué momento pasamos de un fondo de inversión a un ETF? ¿O cuándo elegimos un fondo de inversión? ¿O cuándo podemos elegir un ETF? Es que eso depende bastante del caso personal. Es decir, si tú quieres total flexibilidad, accesibilidad, transparencia, saber exactamente lo que tiene tu fondo en cualquier momento y cuánto está valorado, y si quieres salir inmediatamente, entrar inmediatamente, evidentemente el ETF podría ser la opción adecuada.
si estás invirtiendo ya a lo mejor a más largo plazo, no haces rebalanceos de carteras, etcétera, etcétera, y también confías en la persona que está gestionando o en el equipo que está gestionando ese fondo, pues estamos hablando de dos casuísticas totalmente distintas, ¿no? Entonces, es difícil decir, dependiendo de cómo, de qué... no es tanto la elección de mercado, sino la elección de plazos. De plazos, de vehículos, de tus necesidades, de si quieres tener la posibilidad de salir y entrar rápidamente, de si la transparencia para ti es importante o no es importante. Y bueno, es ese tipo de gestiones. También los ETFs llevan asociados históricamente comisiones de gestión muy bajas. Entonces, si el coste de gestión es algo que es importante para ti y lo debería ser, entonces a lo mejor los productos de bajo coste pues, serían la opción adecuada. También ahí, que no sé, déjame repasar rápidamente si nos lo preguntan, al menos aquí en la lista que tengo. El año pasado, por ejemplo, Fernando Luque, también de Morningstar, nos hizo una charla sobre la factura fiscal al final. Traspasos. Que no es, claro, que no es menor. Entiendo que también eso ayuda un poco a elegir el momento de pasar de un fondo a un ETF o invertir en paralelo. Sí, a ver, el tema de los traspasos es algo que es muy, muy español. Porque no existe en otros países del mundo. Es decir, el tratamiento fiscal del ETF en otros países es exactamente igual que el del fondo tradicional, es decir, te permite traspasos sin generar una obligación tributaria. Es decir, estamos hablando de un fenómeno 100% español. Ajá. Y eso es una decisión política, es decir, alguien, el regulador, lo que sea, el Ministerio de Hacienda ha decidido cuando se aprobaban cosas en España. Sí, claro, sí, entonces eso es una decisión puramente política. Sí. Y se puede quitar si hay una voluntad política de hacerlo. Entonces, ahora mismo los ETFs están tratados como acciones. Entonces, cada vez que operas, cada vez que liquidas, cada vez que entras, cada vez que sales, etcétera, etcétera, se genera una obligación tributaria, siempre que hayas tenido ganancias de capital. Es decir, tienes que pagar el impuesto de ganancias de capital, etcétera, etcétera. Es decir, no se permiten los traspasos libres de carga tributaria. Entonces, eso es una inconveniencia. Hablando claramente, no se puede definir de otra forma. Y también desde un punto de vista político, si lo quieres llevar ese argumento, pues refleja la poca voluntad de distintos gobiernos de incentivar la inversión de manera eficiente, sobre todo al mercado minorista. José, repregunta desde la web sobre lo que acabas de explicar. A ver si podemos insistir en la diferencia de los ETFs de gestión activa. Bueno, ¿y qué gestoras disponen de estos? Pues gestoras diría que me parece que todas, ¿no? Pero bueno, en fin. El funcionamiento de... No todas. No. Saben, bueno, esto quizá para la segunda mesa, María, lo apuntáis, lo habláis. ¿En qué consisten los ETFs de gestión activa? No sé si podemos profundizar, ya que hemos sacado el tema. Como dije antes, el ETF es simplemente un vehículo de inversión. Entonces, tradicionalmente, lo que había dentro es reflejo de lo que había en un índice, el índice de referencia del ETF. Ahora hay gestión activa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son estrategias tradicionales en las que el objetivo es generar alfa. Es decir, generar retornos o rentabilidad por encima de un determinado índice. Y bueno, tal y como se está desarrollando el mercado ahora mismo, las estrategias más populares son, yo las llamo tímidamente activas. Yo las defino así. Es decir, que... ¿Por qué? Pues porque no se desvían demasiado del índice. Es decir, tienen unos objetivos de alfa que son muy... poco, digamos, agresivos, por eso los llamo tímidos. A lo mejor el objetivo es a lo mejor generar una rentabilidad, pero con un tracking error, es decir, un margen de error casi. Un margen de error muy limitado, ¿no? A lo mejor no más allá del 1%. Es decir, que están referenciados al índice, intentan sobrepasarlo, pero se mantienen muy, muy pegados al índice. Exacto. Intentan hacerlo mejor, pero ahí bien visto, pero tímidamente, pero un poquito. Tímidamente. En Estados Unidos lo que estamos viendo ahora es que cada vez están siendo más agresivos. Eso a mí me genera una pregunta fundamental, ¿no? Que si el ETF es el vehículo ideal para todo tipo de estrategia activa. Y yo tengo mis dudas. ¿Cuáles serían las principales? Bueno, Hablo de siempre con el caveat de tal y como lo conocemos ahora, la estructura del ETF
Sí, con lo tiene que sabemos permitir hoy. total transparencia, total liquidez, total... etcétera. Uno de los problemas que siempre aluden los gestores activos, no queremos revelar nuestro secreto de generación de alfa. Vale, bueno, entonces el ETF no te va a servir porque tienes que en principio que dar total transparencia. Pero bueno, eso es una excusa un poco como así. Yo creo que el mayor problema puede ser el tema de capacidad. El tema de capacidad de que si estamos hablando de estrategias a lo mejor de gestión activa muy concentradas, el hecho de ponerlas en un vehículo que por sus propias características tiene que estar cotizando día sí, día no, y que tiene que tener las puertas totalmente abiertas a entradas y salidas, ahí se pueden generar problemas, se podrían generar problemas. Las estrategias que estamos viendo hasta ahora no son muy concentradas. Entonces, bueno, por ahí veremos cómo se va a desarrollar el mercado. Esto nos lo preguntaba Miguel MB. Azucena repregunta si los ETF son vehículos seguros. A ver, ¿seguros en qué sentido? Es decir, el vehículo, porque claro, tenemos que a ver, ¿qué es seguro? ¿Qué es seguro? ¿La estrategia de inversión que va dentro del vehículo o el vehículo en sí, o el vehículo en sí mismo? A ver, el vehículo en sí mismo, a ver, lleva relativamente poco, ¿no? En términos históricos, es decir, el primer ETF creo que fue a finales de los 80, pero vamos, estamos hablando realmente del crecimiento a partir del 2000, es decir, que es el relativamente reciente. Ha habido, es que no tengo ninguna, yo llevo en este tema como 15 años, yo no tengo ninguna... he vivido ninguna experiencia en el que ninguno de estos vehículos haya tenido un accidente, No, digamos, es verdad, o sea, por no, decirlo así. Entonces, eso es cierto. A ver, la evidencia hasta ahora es que han funcionado bien e incluso han funcionado muy bien y se han convertido en instrumentos muy válidos para generar transparencia en periodos de turbulencias financieras. Eso ha sido importante porque todo el mundo, los académicos decían, bueno, estos ETFs van a explotar de alguna manera y cuando, sobre todo en épocas de gran volatilidad, pero pasaron el test. No solo lo pasaron, sino que se convirtieron en instrumentos que generaban mucha transparencia a la hora de dar unos precios que podrían ser indicativos de cómo iba el mercado en unos días, en unas semanas en las que los mercados tradicionales y los operadores tradicionales no estaban en disposición de proveer precio. Pues bueno. Vamos subiendo en la sofisticación de las preguntas. José Manuel, ¿está interesado específicamente en ETFs para inversión en Asia y China? En Asia he visto que ya has llegado hasta Punta Arenas también para luego. Vale. José, un inversor que quiera exponerse a Asia y China, a priori, los ETFs parecen un buen vehículo para hacerlo. Una de las características de la industria de los ETFs, a pesar de que se sigue identificando con gestión pasiva, pero son muy activos a la hora de desarrollo de producto, la industria del ETF. Entonces, puedes encontrar de todo, absolutamente de todo. O sea, desde exposiciones, digamos, por ejemplo, en Asia, ¿no? Pues hay índices que cubren todo el continente asiático, hay índices que cubren Asia, excepto China, porque China se tiene que tratar como una cuestión aparte. Una cuestión aparte. Hay índices específicos de China y hay ETFs que siguen esos índices, es decir, la oferta es bastante amplia. ¿Preguntas por aquí? Mira, ya empezamos, nos animamos. Pues vamos por orden de sala. Mar, si podemos empezar por aquí. Gracias. Luego, justo el orden que habéis establecido. Levantéis las manos otra vez, que no os he visto bien. Vamos así. Adelante. Buenos días. Hola, buenas. Está conectado, sí. Buenos días. Para ver la amplitud de inversión, más allá de los activos financieros como que coticen en mercados de valores con sus índices, yo conozco el mercado de los fondos desde los años 90, cuando empezó, entonces no había ETFs o
Entonces había un problema para invertir en oro. Tendrías que comprar los lingotes o en aquel entonces los fondos, invertir en empresas extractoras de oro, lo cual no era en modo alguno ninguna. Pregunta, ¿existe ETFs referenciadas al oro que repliquen miméticamente el valor de este, descontando gastos, evidentemente? Existen. A ver, ETF es un término, digamos, genérico, es Exchange Traded Fund o fondo cotizado, pero dentro de lo que es la gama de ETFs hay otros productos que son Exchange Traded Commodities, es decir, que aquí es donde traería el oro, y luego Exchange Traded Notes, que ya es un tema bastante más complejo. Pero respecto a su pregunta, sí existen, llevan muchísimo tiempo y además el pasado trimestre se vio bastante flujo de inversión. No sé lo que quiere decir, no sé si la gente está un poco asustada o es que quieren simplemente meterse porque el precio del oro sigue subiendo, ¿no? Eso pero sería, por ejemplo, a través del ETF podríamos capturar algo del crecimiento que está viendo en enero. Por ejemplo, ayer $4.000 dólares. Estamos a tiempo de capturar algo de eso. La mayor parte de estos ETFs hay algunos que lo que hacen es replicar índices, por ejemplo, de empresas que invierten en oro, de mineras, etcétera, etcétera, pero hay otros que específicamente siguen el precio spot del oro. Entonces, bueno, sí existen, llevan mucho tiempo. Muy bien, vamos con el siguiente turno, que era allí. Sí. José y yo os agradeceríamos mucho que os presentarais, porque, hombre, algunos os conocemos, pero así nos podemos hablar directamente. Adelante, buenos días. Buenas. Antonio Mendoza, un inversor particular. Gracias. No, pues con el nombre Antonio es suficiente, no hace falta que nos dé aquí su perfil de riesgo. Gracias, Antonio. Adelante. Yo quería saber cuántos ETFs cotizan actualmente en las bolsas alemana, francesa, incluso italiana y holandesa. Y en contraposición, cuántos cotizan en la bolsa española. Y subsiguientemente, ¿qué institución o instituciones se les debería caer la cara de vergüenza? Bien. Una gran pregunta, Antonio. Voy a empezar por lo de la bolsa. Venga, José. A ver, que yo sepa, en la bolsa española creo que solo cotizaron como 2 o 3 ETFs. Es que no llegan a los 10. Ahora mismo ya como que no hay. No. Pero aparte de eso, aparte por el tema de los traspasos, que es una de las cosas fundamentales, es que también la bolsa española sí salió con unas cosas un poco extrañas, es decir, que ellos mismos se cargaron su propio negocio, que no era muy boyante para empezar. A ver, los ETFs normalmente cotizan en mercados múltiples, pero hay una tendencia cada vez más importante en consolidar todo el negocio en una bolsa importante. Normalmente suele ser la de Londres y ahora se está llevando mucho tema a Euronext en Ámsterdam. Es decir, por ejemplo, han cerrado varios listings o varios ETFs que estaban listados, no el ETF, sino el listado de la bolsa de Milán, y los han llevado a Ámsterdam. Cada vez yo creo que la tendencia va a ser más hacia esa dirección. Un poco replicando lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen la gran ventaja de que es un gran país, todo concentrado en una bolsa, y entonces se generan volúmenes de negocios súper importantes. Los bid offer spreads se ajustan, es decir, está todo mucho más enfocado a generar ahorro de costes. La fragmentación del mercado europeo pues, es algo que es una realidad nuestra, vivimos aquí, son muchos países, entonces el volumen de cotización está fragmentado, pero como digo, cada vez se va más hacia consolidar en como mucho 2 o 3 escenarios. El de Londres va a ser el clásico, digamos, y luego en la Unión Europea pues está la lucha entre Frankfurt y Ámsterdam, pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Y la de las instituciones, Antonio, ya te respondo yo, la casa por barrer entre todos, o sea que no hay, digamos, un único culpable. Siguiente turno. Hola. Adelante, buenos días. Hola, sí. Soy Miguel. Bueno, igual es un poco básica la pregunta, pero por favor. ¿Quiénes gestionan los ETFs? Quiero decir, sabemos que grandes compañías gestionan ETFs, pero ¿cualquier broker puede crear su ETF y ofrecerlo o no? Y en el caso de que sea así, ¿cuál sería la ventaja? Vamos si a es ver,
Un poco de aclaración, porque a ver, los brokers se encargarían, digamos, de negociar un poco en función de a sus clientes. Muchas, en realidad, la mayor parte de las casas gestoras, digamos, principales del mundo, estamos hablando de BlackRock, estamos hablando de Vanguard, Amundi, DWS, que es la alemana esta, ¿cómo se llama? Deutsche Bank. Todos tienen un negocio de ETFs bastante potente, muy potente. Ahora, con el tema de los activos, lo que estamos notando es que casas gestoras que tradicionalmente habían ignorado el mundo de los ETFs porque lo identificaban como algo de gestión pasiva pura y dura, ahora están entrando también, y están entrando solo en ETFs de gestión activa. Estamos hablando de JP Morgan. Bueno, JP Morgan es el clásico que lleva muchos años y es el líder indiscutible de gestión activa en ETFs en Europa. Fidelity, que también tenía algo de pasivo, pero ahora también está haciendo bastante en activo. Pero está entrando, bueno, ha entrado Schroders, ha entrado Robeco. Es decir, que todas esas casas gestoras que antes decían, no, los ETFs para nosotros, ahora han visto una vía de entrada que lo que implica es que se han dado cuenta de que el ETF como vehículo de inversión empieza a tener una aceptación imparable. En Estados Unidos ya se ha convertido en el vehículo por defecto de inversión. Entonces ya en Estados Unidos, ayer hablaba con un colega mío y decía, no, es que estamos en la era del post-mutual fund. O sea que el fondo tradicional ya es una cosa como prehistórica del pasado y todo el mundo está invirtiendo a través de ETFs. Pero, por ejemplo, quizá para complementar la pregunta que nos hace en Morningstar, cuando sale un ETF nuevo, ¿qué es lo que valoráis por encima de cualquier otro parámetro? A ver, la gestión tradicional de los ETFs está altamente automatizada. Es decir, lo que importa aquí un poco es la tecnología que las casas gestoras meten a disposición de los equipos de gestión de los fondos. Es decir, un equipo gestor a lo mejor de 10 personas puede fácilmente gestionar una cartera de 100, 200 ETFs sin ningún problema, porque es todo basado en la tecnología. Es altamente automatizado, como ya digo. Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros? Evidentemente, nos tenemos que asegurar de que el ETF replica, si es pasivo, evidentemente replica la rentabilidad del índice. En la gran mayoría de los casos lo hacen sin dificultad, porque ya te digo, o sea, está todo altamente... O sea, es un poco que la máquina, como digo yo, es un poco la que decide. Y hay intervención humana, pero digamos, periférica. Sí. Muy bien. Entonces, en todo caso sería que los grandes siguen siendo los grandes los que gestionan, no por ejemplo, un broker local nunca lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, un XTB, por ejemplo. Pero un XTB no es una gestora. Claro, es que son gestoras. Un broker es el que ayuda que os va a ayudar, a lo mejor tú te abres una cuenta de brokeraje y ahí puedes operar y todo, pero el ETF no lo gestiona el broker, el ETF lo gestiona la gestora, que será pues ya el BlackRock o Vanguard o quien sea. Muy bien. Muchas gracias. Venga, adelante. Buenos días. Hola. Buenos días. Me gustaría puntualizar... Bueno, su nombre, por favor. Sí. Ignacio López. Ignacio, bienvenido. Y bueno, de Bolsas y Mercados Españoles. Me gustaría puntualizar... Por alusiones. Pues puntualízaselo a ellos, no a mí. No. A todos. Me gustaría puntualizar una información respecto a los productos cotizados en la Bolsa Española. Sí que es verdad que ha disminuido el número de ETFs, que llegamos a tener prácticamente 80 ETFs. El tema de la concentración en bolsas con gran liquidez hizo que, que algunos emisores pues retiraran algunos productos cotizados. Actualmente tenemos 6 que se centran fundamentalmente en la exposición al mercado español, al IBEX 35, que este año, pues como ustedes saben, pues hubieran podido, si hubieran invertido en este vehículo, pues alcanzar más de un 30% de revalorización. Los hay de distribución, los hay de acumulación, también hay un inverso y tenemos también un apalancado, ¿vale? Esas son las opciones. También hay un ETF sobre el Eurostock 50 y actualmente hay 2 emisores, BVA y Lixor. ¿Vale? O sea, Amundi actualmente. Pero sí que, y con esto termino, me gustaría puntualizar también que
como ustedes sabrán, la bolsa suiza nos ha comprado en los últimos años, con lo cual tenemos un proyecto para impulsar el negocio de ETFs en el mercado español, porque va a ser mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más barato para todos ustedes poder acceder a estos productos a través de la bolsa española. Así que espero que en los próximos meses podamos darles novedades al respecto. Ignacio, Muchas a ver si gracias. en el próximo foro lo podemos analizar, pero muchas gracias por supuesto. tus aclaraciones, las apreciamos. ¿Podríais hacer lobby vosotros para el Claro. Pues en ello estamos, en ello estamos. De hecho, hemos sacado un informe, el libro blanco, para tratar de atraer al inversor retail a los mercados financieros, y una de las propuestas que estamos es intentar homogeneizar la fiscalidad de fondos de inversión con ETFs y facilitar el acceso. Así que muchas gracias. Ignacio, gracias. Vamos, sí, a ver si, y quedará, vamos bien. Sí, tenemos tiempo de llegar a la... Sí, desde luego, contamos contigo, no te preocupes. Buenos días. Gracias por la conferencia. Lo primero, soy José Manuel. Bueno, quería hacer las preguntas, pero a colación del compañero. Bueno, yo llevo ciertos años operando con ETFs, acciones y tal. Efectivamente, hoy en día en la bolsa española cotizan 6 ETFs, 2 de BBVA, 4 de Amundi. Llegaron a cotizar, es una crítica que voy a hacer a las gestoras, ¿no? Llegaron a cotizar efectivamente 80. Si no me equivoco, la inmensa mayoría era de Deutsche Bank con su gestora Xtracker. No me acuerdo en qué año, no sé si por allá, por el 2010 puede ser. Y es que era de risa esta gestora, porque lanzó, pues eso, 60, 70 ETFs y, vale, correcto todo, las comisiones de gestión ideales, pero es que te ponías a comprar y la horquilla de precios, el spread, es que era de risa. Es que te metían un 3, un 4%. Entonces, no sé si podrá confirmarlo él, pero yo la experiencia que tuve dije, bueno, ¿quién se va a meter a comprar estos ETFs? ¿No? Claro. Pero bueno, Vale. que también no hay ningún impedimento para comprar en otro Claro. mercado. En otro mercado, Claro, efectivamente, a ver, pero bueno. Es que al final es el tema de la fragmentación de mercados. O sea, cuanto más fractures el. Pero bueno, vamos a volumen ver, de el ETF, negociación. si está cotizando aquí, es el primero obligado en dar liquidez. En No, el sin mercado. liquidez lo da. Lo que pasa es que el volumen de negociación a lo mejor no es importante y entonces por eso esto va reflejado en Ya, los pero bueno, spreads, no sé, Entonces, en aquellos años me llamó la atención, ¿no? Porque normalmente un inversor que invierte en ETF suele tener un nivel, digamos, un poquito formado, ¿no? Entonces, que tú vayas a comprar un ETF o un chicharro en bolsa y te estén metiendo un 3 o un 4% de spread, pues es que es inasumible. No, sí. Bueno, lo que me interesa... Pregunta, que queremos cumplir con el programa. Somos Dos famosos por ser preguntas. puntuales. A la hora de crear una cartera de inversión con el objetivo rentas pasivas vía cobro de dividendo, los ETFs o fondos de inversión de reparto, no de acumulación, son realmente eficientes, esa una. Y dos, la fiscalidad. La fiscalidad del partícipe lo entiendo perfectamente, ¿no? Todo lo que sean plusvalías o rendimientos de dividendo van a la base imponible del ahorro, punto, entre el 19 y el 27. Pero yo quisiera saber lo que es realmente la fiscalidad interna de estos ETFs. Normalmente en el país donde estén domiciliados, Irlanda, Luxemburgo, España, pueden tributar, me parece, entre el 0,5 y el 1%. Pero estos vehículos de inversión, cuando cobran dividendos, soportan retenciones. Esas retenciones las recuperan realmente y el impuesto de sociedades que pagan el tipo impositivo va del 0,5 al 1 y si invierten en USA, en América, esas retenciones que soportan el cobro de dividendos, ¿las recuperan también? Muy buena pregunta. De hecho, tenía una pregunta luego Vale. para ti de fiscalidad sobre dividendos. Bueno, a ver. Vamos. Sí, adelante. Yo no doy consejos fiscales, no soy fiscalista, eso que vaya por delante. La primera pregunta, que era sobre los ETFs de reinversión, sí, son eficientes totalmente, es decir, no se genera, digamos, esa obligación tributaria de tener que reinvertir tú personalmente como inversor, sino que el fondo lo reinvierte directamente dentro del fondo, es decir, funciona así. Y es una también de las ventajas de los ETFs que se pueden encontrar distintas clases, o sea, clases que repartan dividendos, si es lo que al inversor le interesa, o clases que reinvierten directamente esos dividendos al interno del fondo y sin ninguna obligación, digamos, tributaria, en principio para el inversor. Luego está el tema de cómo se gestionan los dividendos internamente en el fondo. Bueno, ahí es un tema complicado, pero
Voy a intentarlo hacerlo de manera muy sencilla, porque tiene mucha razón, el domicilio importa, y importa muchísimo. La mayor parte, casi todos los ETFs, yo diría, en Europa están domiciliados o en Irlanda o en Luxemburgo, por razones obvias, evidentemente. Han generado toda una industria ahí para favorecer los mercados financieros, etc. Ahora, hay clases de exposición, y el más clásico es la renta variable americana, en la que es mucho más favorable estar en un ETF que esté domiciliado en Irlanda que en uno que esté domiciliado en Luxemburgo. Y se reduce todo a el tratamiento fiscal de los dividendos. Irlanda tiene un tratado de doble imposición internacional con Estados Unidos por el que los dividendos generados de las acciones americanas se tributan al 15%. En Luxemburgo es un 30%, porque no tienen el tratado. Es decir, que ya hay una ventaja comparativa, y hemos visto que muchos de los ETFs que anteriormente estaban domiciliados en Luxemburgo, al final han acabado en Irlanda, por razones obvias, porque la exposición a la renta variable americana es una parte fundamental de cualquier cartera de inversión. Luego ya es otro tema complejo lo de el impuesto de sociedades. Yo ahí ya no sería capaz de dar una respuesta. Vamos a ver, los dividendos los paga, sea CTF, sea fondo de inversión, sea lo que sea. Es decir, que no es una cosa que es específica de los ETFs, es una cosa de tributación mundial. Vamos con la última pregunta, que está allí al fondo. La última pregunta de esta sesión. Sabéis que luego tenemos el debate, y luego Ignasi, y luego el networking, y luego ya está, ¿no? Luego, si queréis, nos las mandáis. Hola, buenos días. Buenos Soy días. Natalia. Quería hacer una pregunta muy genérica. Has hablado mucho de la transparencia de los ETFs, pero yo he llegado a oír la palabra semitransparente. No sé si me puedes explicar. Pues eso ha salido a raíz del desarrollo de los ETFs de gestión activa, ¿no? Y como decía anteriormente, muchos gestores tradicionales de gestión activa siempre han aludido al tema de no queremos desvelar nuestros secretos, nuestra fórmula mágica de generar rentabilidad, alfa, etcétera, etcétera. Entonces, en Estados Unidos se generó la idea de, bueno, específicamente para los de gestión activa, el modelo semitransparente. Modelo semitransparente, ¿qué quiere decir? Pues que no tienes que revelar las posiciones de cartera diariamente. Es decir, diariamente, digamos, a la gente externa, es decir, al inversor. Internamente, tú sí que tienes, el gestor sí que tiene la obligación de revelar sus posiciones totales a los brokers, a los agentes que van a proveer liquidez, porque si no hay transparencia no pueden generar ese precio a tiempo real. Es un modelo que se ha aprobado recientemente, se aprobó el año pasado también por el regulador de Luxemburgo y recientemente por el regulador irlandés. No es la experiencia, y estamos en épocas muy tempranas del desarrollo de estos productos, pero la experiencia en Estados Unidos ha sido bastante reveladora. Hay una gama, digamos, relativamente amplia de ETFs que han adoptado el modelo semitransparente y no han tenido mucho éxito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor el inversor que ha elegido ETFs valora mucho el tema de saber exactamente lo que tiene ese fondo en cualquier momento. Puede cambiar, no lo sé. Estamos, como ya digo, en el principio de esa etapa, pero es algo muy específico de los de gestión activa. Vale, gracias. Pues, José, muchas gracias. Gracias a ti.